Tercera llamada, iniciamos. Buenos días. Bueno, ya son buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en el marco del 12º Simposium Anáhuac, Redes de Investigación para el Tercer Milenio de la Escuela de Artes. Bueno, la Escuela de Artes realiza su primer encuentro académico. A continuación, vamos a presentar la ponencia El mito del oráculo en la tragedia de la desmitificación del destino, impartida por el maestro Fernando Martínez Monroy, quien es académico de la Escuela de Artes. Compartiré con ustedes una breve semblanza del maestro Fernando Martínez y después de esto les cedo la palabra. El maestro Fernando Martínez Monroy es director teatral, dramaturgo, asesor dramático e investigador. Sus estudios son la licenciatura en Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctorante en Filología y Literatura Comparada, Crisis de la Modernidad, que es un estudio comparativo de la literatura a partir del romanticismo por la Universidad Complutense de Madrid, y la maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac. Es profesor e imparte clases en la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac México Campus Norte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la licenciatura de Dramática y Teatro, en la Escuela Nacional de Arte Teatral y en Casa Azul. Ha sido coordinador del área de documentación del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. Ha sido becario Salvador Novo en el área de dramaturgia, becario de Bellas Artes en dramaturgia y ha sido dramaturgo para la Compañía Nacional de Teatro con el proyecto Los Grandes Muertos. Es ponente en conferencias y clases magistrales en diferentes universidades de Puebla, Zacatecas, Tampico y Campeche. Es prologuista de las publicaciones de obras dramáticas de Luisa Josefina Hernández, Los Grandes Muertos, Fondo de Cultura Económica, Los Grandes Parques, Ediciones El Milagro, y ha sido guionista para Imevisión, crítico de teatro para El Economista, para Correo Escénico y Uno más Uno. Ha publicado ensayos y prólogos acerca de la teoría del drama. Ha sido asesor de dramaturgia, adaptador y asesor de análisis dramático para directores como Ignacio Escárcega, Martín Acosta y Ludwig Margules. A continuación, cedo la palabra al maestro Fernando Martínez Monroy para dar inicio a esta segunda ponencia del primer encuentro de la Escuela de Artes. Gracias. Bueno, si no, voy a tratar de que me escuchen. Y me voy a ir muy rápido para que haya tiempo de hacer preguntas. Sí. Gracias. Este trabajo se llama El mito del oráculo en la tragedia, la desmitificación del destino. Tiene una cita primero. El ser humano se resiste a la experiencia. La ignorancia es su campo de acción. Luisa Josefina Hernández en Las bodas. Hablar del mito implica una de las más grandes pasiones que aquel que está interesado en la literatura pueda descubrir. Este trabajo necesariamente es un esbozo de un sistema que implica complejidad y material abundante. De la manera más sintética posible se intentará reflejar la organicidad de un sistema, de ese método en que el mito funciona y cómo éste pasa específicamente a un caso de la literatura dramática trágica, el oráculo como circunstancia decisiva para Agamenón en la Orestiada de Esquilo. El recorrido para ilustrar el proceso de mitificación hasta el descubrimiento de la verdad que alienta en cada mito es largo y complejo.
He escogido un caso de obra dramática, realista, trágica, porque como se verá justamente en ella es más claro descubrir el funcionamiento mítico y su conexión con la verdad. La explicación aristotélica acerca de la catarsis implicaría una purificación precisamente de la interpretación mítica para enfrentarnos de golpe con la experiencia siempre traumática de la verdad, lo cual es denominado por Aristóteles como anagnórisis o admisión. Esta es sin duda uno de los más grandes aportes de los artistas griegos, el descubrimiento de la verdad detrás de los actos y no detrás de la palabra. La palabra moraliza, mitifica, porque la verdad es una experiencia y no un concepto. Y por ello no es expresable a partir de la palabra. La verdad es la experiencia que la destrucción del mito, que es una síntesis, produce a la manera de la explosión atómica para revelar su contenido, que equivaldría al análisis. Por eso, quien busca la verdad sabe que la palabra está sujeta a interpretación porque hay algo que percibimos que nos conmueve, pero que no puede decirse. Esa es la función del arte, expresar e inducir lo que no puede ser dicho, lo que solo se ríe o lo que solo se llora. El mito. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 8:8. Aunque mito en su origen quiere decir palabra, mito es también la raíz de mitómano, el que se embebe en las palabras, el que se queda en ellas, el que miente. El mito es asociado con narraciones fantásticas que nada tendrían que ver con lo real. Suele llamarse mitología a la explicación cósmica que funda las religiones de cada pueblo. El mito parece inocuo porque se le considera inocente y lo parece visto desde la literalidad. Y entonces se narra a los niños la ancestral historia de una madre que, envidiosa de la belleza de la hija, quiere matarla, con lo cual disfraza su fisonomía de madre para vestir a través de la magia el disfraz de una anciana bruja. En las versiones arquetípicas de los cuentos infantiles suele dividirse a la madre en dos. Una parte es la madre hermosa, buena, cariñosa y dulce que está muerta, y la otra parte es una madrastra odiosa o una bruja que no deja vivir a los niños y adolescentes. Entonces decíamos que para vestir a través de la magia el disfraz de la anciana bruja que le ofrece una manzana envenenada. Si uno permaneciera pasivo ante la historia, esta sería intrascendente y avanzaría con normalidad hasta la llegada del príncipe que la despertará con un beso de amor. Pero si pusiéramos atención a la última escena o a la última frase arriba mencionada, y deja uno de colocarse en posición de superioridad sobre una historia tan antigua, si la escucháramos, cabría darse cuenta de que la conclusión del cuento es que es el amor lo que la hace despertar. Si atendemos a ello, cabría sin duda preguntarse, ¿por qué Blancanieves está dormida? Si uno no elabora la pregunta, si mira la vida y el cuento sin curiosidad, nada ocurrirá. Pero si uno construyera la pregunta, algo se movería, una puerta se abriría ante la clave, que inquirir una caverna misteriosa como la descubierta por Alí Baba. Nos descubriría sus tesoros. ¿Por qué Blancanieves está dormida? Y la respuesta llega y el susto comienza, porque se comió lo que su madre le dio. Podríamos ser un punto más precisos, porque se tragó lo que su madre le dio. Seamos entonces más exactos, porque se nutrió de lo que su madre le dijo. Es entonces cuando una cascada de conciencia, admisión, la llama Aristóteles, viene a causarnos terror y por supuesto rechazo. ¿Rechazo por qué? ¿Qué tiene que ver la hermosa princesa dormida conmigo?
Por supuesto que yo no soy la hija aletargada en un ataúd de cristal en la sala de mi casa y que tiene a su mamá tranquila porque desde allí puede vigilarla, cuidarla, protegerla. El agobio es entonces manifiesto. El cuento me ha delatado. ¿Solo a mí? Todo aquel que lo vea estará siguiendo su propia historia. Si llegado a este punto uno tuviera la tentación de afirmar yo no soy ese, solamente bastaría hacer notar que esa historia parece repetirse como una relación entre padres e hijos en La Bella Durmiente, en La Vida de Sueño y en el propio Hamlet. Hemos pasado del disfrute del mito al descubrimiento perturbador, aterrador del arquetipo. Cito: si nos tomamos la molestia de penetrar en el significado auténtico de un mito o de un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de comprobar que esta significación revela la toma de conciencia de una cierta situación en el cosmos y que en conciencia implica una posición metafísica. En el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición interrumpida de gestos inaugurados por otro. Si hacemos a Pinocho la pregunta correcta, también la historia revelará su secreto. Si Pinocho es un muñeco de madera al que un hada, como un favor para el padre, ha ensulfado vida con la promesa de llegar a ser un niño de verdad, ¿cómo es que llega a serlo? No lo hace por la obediencia, ciertamente. De obedecer, su trayectoria se parecería mucho a la de Hamlet, el más obediente de los hijos. Si de Hamlet podemos concluir que el conflicto entre ser o no ser ayude a la petición de papá Hamlet, ser y desobedecer al padre, o no ser y obedecerlo. Hamlet opta por la segunda y eso es su perdición, porque la petición del padre es que se corrompa, quizá, para obtener compañía en el infierno, para que siempre sea de madera, para que nunca sea un chico de verdad. Es muy probable que otra vez caigamos en la tentación de pensar que se trata de un asunto ingenuo, que es un cuento y que sería exagerado encontrar semejanza. Sin embargo, basta recordar una frase muy común entre los progenitores cuando los hijos comienzan a tomar sus propias decisiones y la madre, traicionada y ofendida, afirma en tono acusatorio: alguien te está cambiando. Que es lo mismo que afirmar: ¿de dónde se te ocurren a ti esas ideas? Tiene que ser de alguien que quiere manipularte, como si el hijo efectivamente careciera no solo de voluntad, sino de inteligencia, como si no hubiera otra opción que vivir bajo la tutela filial en la fantasía de una niñez dependiente siempre. Entonces, preguntémonos, ¿cuándo Pinocho llega a ser un niño de verdad? La acción del cuento nos lo muestra, en el momento en que decide dejar de ser la marioneta de su padre. Otra vez, de una historia peculiar surge otro patrón. Otra vez, Pinocho soy yo. Es entonces cuando uno descubre que la relación de la literatura o el teatro con la realidad nunca es inocente, solo nos parece absurda. La literatura y el teatro, sin decirla, inducen a la verdad. El mito, entonces, es una visión anecdótica, no temática de la realidad que permitirá acercarse a ella con la promesa de no resultar traumado y de poder reconstruirla a nuestro gusto personal. El mito equivale a la capa de dulce de algunas pastillas que facilitará que sean tragadas sin el desagradable sabor del medicamento. Entonces, el mito es la verdad con apariencia de mentira. Es una necesidad humana. Todo aquel que tenga necesidad de mentir es porque sin duda ha visto la verdad.
Así le ocurre a Yocasta cuando afirma: aquel para quien esto supone, aquel para que esto nada supone, más fácilmente lleva su vida. Es así que Jesús le decía a sus elegidos: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La verdad no puede ser expresada a través del lenguaje, porque la verdad es una experiencia. En este mecanismo de estímulo-respuesta funda el teatro su esencia, más que en la comunicación. No hay comunicación, no existe la comunicación. La comunicación es una imposibilidad porque hay mito. El teatro induce a la verdad porque nadie puede decirla. La verdad como experiencia puede permanecer mítica, aletargada en nuestro espíritu, hasta que uno decida despertar. La fiesta católica del Pentecostés equivale a ese momento de admisión en el cual la conciencia cayó encima de los testigos y los dotó de fuerza. La verdad es un escalofrío que desde el vientre recorre el cuerpo y nos despierta. Podríamos entonces afirmar que el mito es la verdad no interpretada. El teatro vuelve a ser sagrado cada vez que es constituido como vehículo de la verdad. Señala Eliade un cambio reciente en la actitud hacia la consideración del mito por los estudiosos. Cito: en vez de tratar como sus predecesores al mito en la acepción usual del término, es decir, en cuanto a fábula, invención, ficción, lo que han aceptado tal como lo comprendían las sociedades arcaicas, en las que el mito designa, por el contrario, una historia verdadera, y lo que es más, una historia de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa. Cierro cita. Todo mito, si uno decide realizar el ritual de desbaratarlo, nos llevará a la contemplación de la trama arquetípica, en donde la conducta del hombre lo lleva a una concepción general de la realidad, al descubrimiento de un solo carácter humano del que surgen con claridad ciertas especies. Estas dos instancias, carácter y concepción de la realidad, llevan al hombre a revivir, como en el teatro, la misma trama, la misma historia esencial, a través de personajes peculiares y diferentes. Lo único que podemos descubrir es que todos somos uno. Somos el mismo, viviendo una trama que se repite en otros y que da origen en el teatro a los estilos y a los géneros, y que dio origen a la observación psicoanalítica y a las diversas formas genéricas que el hombre ha observado, como la teoría de los humores o los signos del zodiaco. Que algo sea inexplicable nunca ha querido decir que sea inexistente. Los grandes artistas, los poetas del arte, han sido capaces de situar su observación allí, en la zona en donde todos somos uno, allí en donde está la verdad, y que por consecuencia genera la experiencia de sentirnos aludidos. Cito: el fundamento del valor poético consiste en sus propiedades de generalidad y universalidad, lo que sobrepasa la convención cultural que reconocemos fácil e inmediatamente como discurso artístico o discurso literario en concreto. Es aquello que establece un tipo de mensajes, los cuales ilustran estructuras esenciales en la configuración antropológica de la imaginación humana en universal. Es decir, que no afectan a las razones individuales que conmueven o que pueden parecer reveladoras por alguna vivencia o motivo especial a uno o a alguno de los hombres aislados. Los mensajes llegan a alcanzar condición de poéticos cuando poseen la virtualidad de constituir un objeto de revelación esencial y de conmoción profundamente común a todos los seres humanos. Esto fue una cita de García Bernal.
El teatro entonces se revela en un ritual, no cuando investiga a los balineses o a los tarahumaras, como literalmente pretendía Artaud, sino cada vez que descubre que aquello que una persona juzga tan suyo y tan peculiar, la hace sentir no solo su dolor es el dolor, por las mismas razones desde que el ser humano es consciente de su vida. Entre más peculiar sea su asunción de sí mismo, más clara es su pertenencia al manual del carácter humano. El funcionamiento mítico y real del oráculo. El oráculo es consultado desde la antigüedad por el ser humano cuando necesita tomar decisiones. Lo importante al consultarlo, y hablo de la experiencia de la lectura de las tragedias, es la pregunta que uno va a consultar. El más antiguo sistema oracular de todos los que se conocen es sin duda el sueño. Este tiene dos niveles. Uno, el nivel anecdótico, que equivale al funcionamiento idealista y que nos protegerá de la verdad y sonará absurdo. Y el otro, el nivel temático, que desmentirá que el contenido del sueño es absurdo y que funcionará si la interpretación es eficaz, catárticamente. De acuerdo con los textos trágicos, han de considerarse varias cosas ante la interpretación del oráculo. No importa cuál es el medio del oráculo: sueños, barajas, runas, cigarro, vísceras. Lo importante nunca será el medio, sino la pregunta. 2. Existen dos niveles en la pregunta, uno mítico y uno real. Por lo tanto, uno debiera ser profundamente honesto para no confundirse con la respuesta, pues la pregunta respondida será la real. Si se acude con honestidad, no habría pregunta mítica. Esta sirve para sostener nuestra imagen y reputación ante el intérprete oracular. 3. Sea cual fuere la respuesta, debe ser interpretada, no tomada con literalidad. Si lo dicho no es interpretado, se corre el peligro de tomarlo como una sentencia. 4. El oráculo es advertencia, no sentencia. El oráculo advierte el rumbo hacia el cual uno está dirigiendo sus pasos. Si lo toma como advertencia, podría decidir cambiar de rumbo y llegar a otro sitio. Uno siempre llega al lugar hacia donde caminó. Si lo toma como sentencia, tomará la actitud de víctima y al comportarse idealistamente, llegará como si hubiese sido inevitable hacia el sitio a donde le fue advertido. 5. Diga lo que diga el oráculo, la interpretación debe hacerse aferrado al eje de que el consultante es el único responsable de lo que le pasa. Encontramos dos tipos de oráculo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con Tito y Luisa Josefina Hernández, no todo el teatro griego es trágico y por lo tanto no todo es realista. Ambos autores reconocen a Eurípides como creador de tragedias, realismo, pero como también autor de melodramas, tragicomedias y obras didácticas, géneros del idealismo. En las obras realistas, los oráculos efectivamente funcionan como vaticinios o como profecías o como sentencias. El oráculo de Edipo Rey advirtió y fue ignorado por Edipo, quien decidió ser hábil interpretando los enigmas de la Esfinge cuando hubo de por medio un reino, y enfurecerse e ignorar a Apolo cuando pronunció el oráculo con el cual advertía que habría de tener cuidado. Edipo, estando advertido, fue a hacer precisamente lo que le previnieron, presa de la pasión de la ira. Son dos los problemas principales de un personaje trágico. Uno, que éste actúa enceguecido por una pasión, con lo cual no piensa, no reflexiona, y dos, confunde lo mítico con lo real, ignora sus capacidades de inteligir y de decidir con una fantasía de imposibilidad para él.
se asume una víctima. Esa es la acción en los melodramas. El oráculo entendido como una sentencia, como presagio. Todas las tragedias tratan de hombres que, pudiendo decidir por otras opciones, optan por la cual los destruyen. 4. Agamenón en la Orestiada de Esquilo. Uno de los oráculos más famosos de las tragedias es el de Agamenón. En tanto que la tragedia y el realismo son métodos para desbaratar el oráculo, partamos del mito general para luego analizar el tratamiento que Esquilo le da en la primera obra de su trilogía. Agamenón, rey de Argos, se despidió de su mujer Clitemnestra y de su reino y armó una escuadra para, en compañía de su hermano Menelao, ir a declarar la guerra a Troya, debido a que Paris, príncipe de este reino, raptó a su cuñada Helena. Navegando rumbo a Troya, las naves quedaron varadas en medio del mar por medio del viento. Agamenón consultó el oráculo para saber qué debía hacer para que hubiera viento. El oráculo respondió: sacrifica a tu hija. El rey, desesperado, mandó traer a su hija con la promesa de casarla. La separaron de su madre Clitemnestra y una vez en la nave la sacrificaron. Después del sacrificio, el viento surgió, con lo cual pudieron llegar a Troya, a hacer la guerra de 10 años, al final de la cual Agamenón volvió a su reino, y la noche en que llegó su esposa Clitemnestra lo asesinó con un segur, que es un hacha de doble filo. La mayor parte de los personajes actuarán y luego responsabilizarán a Apolo, la voz dentro del oráculo, por haber ordenado el crimen. Si así fuera, cabría entonces preguntarse, ¿por qué, si Apolo lo ordena, el mismo Apolo no entra en defensa de quien actuó obedeciendo? El texto escrito por Esquilo, planteado desde los hechos, señala la justificación de Agamenón, pero uno podría observar los móviles de su carácter y de su ambición. Cito la Orestiada. Entonces el mayor de los reyes habló y dijo así: grave destino lleva consigo el no obedecer, pero grave también si doy muerte a mi hija, la alegría de mi casa, y mancho mis manos de padre con el chorro de sangre al degollar a la doncella junto al altar. ¿Qué alternativa está libre de males? ¿Cómo voy a abandonar la escuadra y traicionar con ello a mis aliados? Si lícito es desear con intensa vehemencia el sacrificio de la sangre de una doncella para conseguir aquietar los vientos, que sean para bien. Y cuando ya se hubo uncido al yugo de la ineluctable necesidad, exhaló de su mente un viento distinto, impío, impuro, sacrílego, con el que mudó de sentimientos y con osadía se decidió a todo, que a los mortales los enardece la funesta demencia, consejera de torpes acciones, causa primera del sufrimiento. Tuvo en fin la osadía de ser el inmolador de su hija para ayudar a una guerra vengadora de un rapto de mujer y en beneficio de la escuadra. Ni súplicas, ni gritos de padre, ni ciudad virginal, para nada tuvieron en cuenta los jefes ávidos de combatir. Tras la plegaria, como ella estaba arrebujada en sus vestidos y agarrándose al suelo con toda su alma, ordenó el padre que los que eran sus ayudantes en el sacrificio, que la levantaran y la pusieran sobre el altar como si fuera una cabritilla, y que con una bordaza sobre su bella boca impidieran que profiriese una maldición contra su familia. Fin de cita. Y termino yo. Agamenón toma la postura de que, una vez que ha obtenido la respuesta de Apolo, no le queda más remedio que obedecerlo o temer su castigo. Ahí es donde ha decidido ser hipócrita y no atender a su verdadero deseo. Habría que preguntarse, ya que Agamenón pregunta por el procedimiento para que haya viento, ¿es realmente el viento el fin? No, es el medio. ¿El medio para qué? Para llegar a Troya. ¿Para qué quería llegar a Troya? ¿Era el rescate de su cuñada inmóvil o era el botín que Troya suponía? Hizo la guerra. ¿Qué ganó con la guerra? ¿Rescatar a su cuñada? No. Ganó gloria, poder y riqueza. Entonces, podríamos identificar a la pregunta mítica como aquella que pregunta por el viento. A esta pregunta, el oráculo pidió el sacrificio de su hija. Él se vio en un conflicto porque no quería sacrificarla, pero no quería problemas con el dios. La sacrificó finalmente,
¿Cuál entonces fue la verdadera pregunta? Lo podemos deducir por el objetivo logrado. ¿Qué debo hacer para lograr gloria, poder y riqueza? Si la pregunta del oráculo es, si la respuesta del oráculo es sacrifica a tu hija, la respuesta entonces luce más directa y facilita la interpretación. Sacrifica a tu hija sin interpretación, por supuesto que parecería una orden. Si interpretamos, podríamos aventurar una hipótesis. Si la pregunta expresada es ¿qué debo hacer para que haya viento?, tiene como respuesta sacrifica a tu hija. ¿Cómo entonces podría interpretarse la misma respuesta junto a la misma pregunta? ¿Qué debo hacer para lograr gloria, poder y riqueza? Sacrifica a tu hija. Si la pregunta hubiese sido honesta, la respuesta podría por lo menos hacerlo reflexionar. Lo que podría interpretarse es ¿quieres gloria, poder y riqueza? Sacrifica a tu hija. Si lo haces, si no eres capaz de detenerte ante ella, si puedes pasar por encima de ella, lograrás cualquier cosa. De esta manera, la respuesta es una invitación a que se detenga. No lo hizo. Comenzó su tragedia. Decidió su destino en su acepción de meta o propósito. Nada había escrito. Todo es decisión. Y dice Quito, this is Apollo, this is life. Gracias. Yo entendí que esto es como lo que ahorita estamos viendo, ¿no? O sea, todo este pensamiento es una obra también posmoderna de libertad y se basa mucho en poder y a lo mejor la sociedad en eso está enfocado y está haciendo las preguntas y está haciendo preguntas de una manera muy mala, entonces me está pasando cosas trágicas, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted cómo cree que podríamos cambiar toda esta manera de pensar y poder empezar a hacer las preguntas correctas? Pues el asunto es un asunto de honestidad. Finalmente, el asunto nunca es social, porque la sociedad, para unirse, ya generó una mentira, ¿sí? Sería muy largo de explicar esta parte, pero el asunto es que precisamente lo que pregona la posmodernidad es que todo es relativo. El juego de la polisemia es un juego de relativismo. Si hay polisemia no habría verdad. No hay polisemia. Lo que hay son diferentes puntos de vista y un solo objeto que contiene la verdad, pero es complejo. El teatro es un mecanismo de inducción para que del mismo objeto todos la misma noche veamos la misma cosa, de la misma manera que nadie cuenta un chiste para que cada quien reaccione como le dé la gana. Eso es lo que pregonaría la polisemia, que cada quien hace un chiste y cada quien podría entender del chiste. Pero bastaría el ejemplo del chiste para entender que si uno cuenta un chiste y no todos se ríen, pero el chiste estaba bien contado, pues entonces la polisemia está en la mirada, no en el objeto. La búsqueda de la verdad implica un acto de honestidad para mirar la complejidad del objeto y ser capaz de sintetizarla y abstraerla, pero no es fácil y es más difícil porque es confrontativa. La mentira es todo es relativo, la relatividad no existe. Si la relatividad puede teorizarse, la relatividad no existe. Hay algo que es universal, que es la verdad, que no es un concepto, que es una experiencia y que todos sabemos y la sabemos y podemos saber que la sabemos porque tenemos necesidad de mentir. Cada vez que mentimos, estamos cubriendo con un mantel bordado hermoso una mesa maltratada. ¿Me explico? Eso es la cuestión. Te digo
Pedimos a la doctora Adriana Molina y a Alex Pollo que pasen al frente para una fotografía institucional con el maestro Fernando Martínez, así como también Cherry a la entrega del Despedimos a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Agradecemos a todos su presencia y con esta presentación